La BBC de Londres presenta Piazzolla, Hora Cero. Un reportaje de Walter Acosta en el que el músico argentino evoca su vida y su obra. Piazzolla, Hora Cero. La historia comienza el 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata, fecha y lugar de nacimiento de Astor Piazzolla. Gardel ya había cantado Mi Noche Triste. Canaro y Roberto Firpo eran los grandes nombres del tango en ese momento, y Europa comenzaba a descubrir el compás del 2x4. La circunstancia de que a los 3 años de edad Piazzolla viaja con su familia a Nueva York marca a fuego el resto de su vida y de su obra. Ese viaje de 1924 a Nueva York con mi padre y mi madre no lo voy a olvidar porque me acuerdo hasta el nombre del barco, inclusive era el barco Pan American que viajó a Nueva York y tardamos creo que 25 o 30 días, parecía ya el viaje de Colón ¿no? Pero yo creo que cuando hablo un poco de Nueva York, creo que Nueva York fue también el instigador así más importante sobre la música que yo he hecho toda mi vida. No era precisamente el hecho de ver tango, lo que pasaba es que ni siquiera había bandoneonistas o bandoneones en Nueva York. Y mi padre lo encontró de casualidad en una casa así de compra y venta del barrio judío de Nueva York. Me compró el bandoneón y me lo trajo a casa y a mí como si hubiera traído, no sé, un ventilador, no sabía lo que era. Porque yo no sabía nada de lo que ocurría con respecto a la música, primero porque era un chico, yo tenía 9 años, pero lo único que recuerdo es que papá en casa tenía 2 tipos de colecciones de los viejos discos 78, era Julio De Caro y Carlos Gardel, así que nací en un hogar de gente con buen gusto, gracias a Dios. Su primer tango, algunos años más tarde, creo que se llamaba Paso a Paso hacia la 42. ¿Qué significa ese título? La 42 es la calle Broadway y la 42 es un poco así el mundo del teatro en Nueva York. Pero esto era una especie todavía no escribía, era un hobby, una diversión, porque ni música sabía escribir. El hecho es que yo estudiaba el bandoneón y estudiaba música clásica. Empezó mi padre a insistir porque mi padre de repente, como le gustaba De Caro, como le gustaba Gardel, de repente se enamoró de Juan Sebastián Bach y él prefirió que yo tocara Juan Sebastián Bach que un tango en el bandoneón. ¿Por qué su padre le cambió el título al primer tango ese de la calle 42? Después creo que le había puesto, usted me está haciendo preguntas así bastante raras que yo a veces no recuerdo, creo que se llamaba el Catinga, quiere decir el morocho o algo así. Porque mi papá le buscaba términos lunfardos que yo, por supuesto, no entendía mucho, pero él me cambiaba los títulos y él se divertía de esta manera. Entonces yo tocaba los tangos que componía y él venía pobre en la noche y me escuchaba y él creía que era el mejor compositor del mundo y eran cosas muy feas, que aún los conservo, porque la libretita de música la tengo en Buenos Aires y la vez pasada le estaba haciendo escuchar a mi mujer, a Laura. Dice, mira las cosas que yo escribía cuando yo tenía 12 años, qué espanto. Claro, yo tampoco pretendía escribir porque no había estudiado ni había nacido todavía para ser compositor. Y el primer tango que tuve así el lujo de tocarlo, toqué en el 34 cuando llegó Carlos Gardel. Así que yo tengo, como quien diría, el alto honor de haber sido bautizado con Carlos Gardel. Entonces llegamos al 34 y 35 con Gardel y El Día que Me Quieras. Exactamente, que allí es cuando me contrata Gardel para trabajar en la película como Canillita. Aparte grabo los discos del Día que Me Quieras con la orquesta de Terry Tucci, con Gardel. Y aparte me pasé casi un año trabajando de vez en cuando porque la Unión de Músicos de Nueva York no permitían un menor de edad trabajar, así que me sacaban a patadas poco menos de los teatros donde y a veces entraba así prácticamente de contrabando a actuar con Gardel. Pero además de todo eso, yo lo que recuerdo también es una noche que fueron invitados los pocos argentinos y uruguayos que vivían en Nueva York, que invitó Gardel que quería tanto.
debido a que el piano que debía tocar el maestro Alberto Castellano, quien hacía los arreglos de Carlos Gardel, el piano estaba todo tan desafinado que tuve que dedicar yo solo con el bandoneón a acompañar a Carlos Gardel, lo que no deja de ser una de las cosas más lindas de mi vida. Respecto mismo de la película El día que me quieras, ¿cuál fue exactamente su trabajo con Gardel? El trabajo como músico fue una cosa, toqué en varios de los temas de la película, y el trabajo como actor fue muy corto porque necesitaban un pibe que hablase castellano. Y era un canillita, me acuerdo, que tenía que distraer al policía que lo querían llevar preso a Gardel cuando estaba bajando la guitarra de la casa que se escapaba, algo así, ¿no? En el transcurso de esa filmación seguramente usted pudo convivir, por así decir, con Gardel, ¿verdad? Además de las ocasiones que usted nos ha relatado en este momento. Conviví con Gardel casi un año, debido a que él no hablaba inglés, entonces tenía su locura personal de comprarse ropa siempre, y especialmente en esa época en Nueva York, que él descubrió que vendían muy buenas ropas, por ejemplo, en Gimbels, en Macy's, en Saks, en todas esas casas buenas. Y yo era el cicerón que lo acompañaba a Gardel a comprarse su ropa. Como yo conocía perfectamente la ciudad de Nueva York, imagínense yo un pibe de 13 años y acompañando a Gardel, me volvió loco porque no encontraba en ninguna de esas casas de ropa de hombre esas camisas con rayas verticales y horizontales que él solía usar en las películas. Entonces nos pasamos hasta que encontramos una tarde, creo que fue en Saks, ahí en la 34 y Broadway, encontramos la casa y se compró como 20 o 30 camisas, no recuerdo. Y después las otras cosas que recuerdo de Gardel, que un día vino a casa y comió ravioles y comió buñuelos de manzana que había hecho mi mamá, le gustaba muchísimo comer. Otra de las cosas que yo lo acompañaba siempre a una cantina que se llamaba Santa Lucía, en Nueva York, a comer. Él estaba desesperado por comer porque no podía engordar, no debía engordar por las películas, pero le fascinaba la comida italiana. Así que todas esas cosas de Gardel las recuerdo muy, muy bien. Y si me permite hacer un poco de historia, realmente esto parece inventado por, no sé, por algún cuentista de ficción, porque no parece realmente de verdad, y esto fue cierto. Nosotros vivíamos en el Greenwich Village, en Nueva York, que viene a ser el St. Mark's Place, en la calle 8 y cuarta o quinta avenida, no recuerdo bien. Entonces mi padre esculpía, hacía muñecos de madera, y cuando llegó Gardel a Nueva York, mi padre hizo un hermoso muñeco, que era un gaucho tocando la guitarra, más o menos de unos 30 o 40 centímetros de alto, pero muy lindo, muy bien hecho. Y abajo le puso, con la corta pluma, hendida así en la madera, al gran cantor argentino Carlos Gardel, su amigo Vicente Piazzolla, 1934. Cuando él llegó a Nueva York, yo fui con ese presente al hotel donde vivía Gardel y se lo entregué. Él esa mañana me dio una fotografía que aún la conservo en casa, una fotografía para mí y otra para mi padre, que también la tengo yo en casa. Ese fue el primer paso del muñeco este que yo, como llamarlo un poco el muñeco maldito, ¿no? Porque realmente es bastante extraña la historia como sigue. Yo le regalo este muñeco a Gardel 1934. Gardel sale en la gira y en la gira me manda 2 telegramas para que yo me integrara al grupo de los guitarristas para tocar el bandoneón con el grupo. Él estaba enamorado del bandoneón. Lamentablemente mis padres no me dejaron ir, y segundo que no podía ir porque era menor de edad, no me dejaba trabajar la unión. En el año 1959, o sea, 25 años después de la muerte de Gardel, llega mi maestro de música, Andrés Dáquila, y me dice: ¿sabes lo que me pasó el otro día? A escaso 50 metros de la casa donde ustedes vivían en Nueva York, en un sótano como los que hay en Nueva York, en el Greenwich Village, bajo porque él coleccionaba antigüedades, en una casa de antigüedades, y vi un muñeco todo chamuscado, todo quemado. Y decía: al gran cantor argentino Carlos Gardel, recuerdo de Vicente Piazzolla. Ahora,
¿Por qué le digo yo el muñeco maldito? Porque ese muñeco se lo llevó Gardel en la gira. Cayó con el avión en Medellín, se incendió junto con el avión, con Gardel, con todos los guitarristas. Ese muñeco lo robaron en Medellín y fue a parar a 50 metros de donde nació, o sea, acá al lado de mi casa. Y esa es la historia bastante extraña de este muñeco. Y lo más tremendo de todo esto, que Andrés Dáquila lo quiso comprar, costaba $20, él tenía $10, dijo vuelvo a la tarde. Cuando fue a la tarde el muñeco ya estaba vendido. ¿Y nunca más se supo? Nunca más supe, yo además daría lo que no tengo por realmente obtener ese muñeco.